Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga en este día. Miércoles 11 de mayo. 11 de mayo del 2022. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Clase número 3 de la materia Teología Sistemática, trimestre número 2. ¿Okay? Vamos a orar y vamos a comenzar este tiempo. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendito y alabado seas. Señor, gracias por esa cruz y gracias, Señor, por tu perdón hacia cada uno de nosotros, que por ti tenemos entrada al trono de la gracia y por ti, oh Señor, tenemos esta dicha de gozar de esta salvación que tú lograste, oh Dios, y tú pagaste en la cruz del Calvario con tu sangre preciosa. Bendito sea, Señor. Queremos escuchar tu voz y queremos que tú nos enseñes, Señor, un poco más de ti, sabiendo, Señor, que esta palabra no solamente debe quedar en letras, sino que, Señor, también debe de bajar al corazón. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar a estudiar lo que nos quedamos la semana pasada con los atributos comunicables. Vamos a empezar a ver ahora esta parte. Ya vimos la semana, o en estas semanas ya vimos un poco de los atributos incomunicables. Nos toca ver ahora esta parte de los atributos comunicables. Y bueno, vamos a comenzar allí en nuestros atributos comunicables. ¿Okay? La vez pasada vimos un poco sobre lo que era este versículo y bueno, vamos a entrar en este tema. Cuando hablamos de atributos comunicables, estamos hablando de atributos en los cuales el hombre participa de ellos. ¿Okay? Es decir, que tiene un poco una sombra de este tipo de atributo, pero no lo tiene totalmente. ¿Okay? Y la razón por la cual podemos llamarlos así es porque participa, pero no totalmente, ya que el hombre, por decir, el hombre ama, pero no como Dios ama. Generalmente el amor del hombre pues tiende a irse para un lado, ¿ok? O sea, tiende a irse para algún lado, ya sea que sea un amor egoísta, o sea un amor enfermizo, o un amor que con el pretexto de que cuida, pero en realidad desvía, ¿ok? Entonces, el hombre tiene estos atributos, o sea, tiene parte de estos atributos, por decir, de la sabiduría, pero no es totalmente sabio. O sea, el hombre no lo sabe todo, ni lo sabrá todo, y obviamente Dios, la sabiduría que Dios tiene, pues no se compara en nada con la sabiduría del ser humano. ¿Okay? Entonces, aquí vemos un pasaje, dice ahí, Génesis capítulo 1, verso número 25, e hizo animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esta palabra es importante, la palabra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Ok? Y señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Okay? Entonces, en este pasaje, como el Señor formó al ser humano del polvo de la tierra, dice que lo hizo a su imagen. Aquí la palabra, decíamos, la palabra imagen en este pasaje es la palabra hebrea telem, que significa una sombra, una apariencia. O sea, no estamos diciendo que Dios sea hombre, solamente el Hijo. El Hijo sí es hombre porque se encarnó. Ok, pero en este caso, si hablamos de Dios, recordemos que Dios es espíritu. Entonces, no debemos caer en el error de decir que, bueno, entonces Dios hizo dioses. No. Dios hizo seres humanos que tienen una característica, y es que tienen el poder de razonar, y tiene esa parte de la imagen que Dios les dotó de ciertas cosas que los animalitos no tienen. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que Dios formó.
Entonces, lo que quiere decir es que hizo alguien pensante. A los animales simplemente les puso instinto. Y es como se comportan. Los animales no tienen conciencia como lo tiene el ser humano. Y eso es parte de la imagen de Dios, ¿ok? Parte de la imagen de Dios es que el hombre es un ser moral, es un ser que sabe lo que es bueno y lo que es malo. No importa que no sea cristiano, o sea, eso no importa, no es necesario que sea cristiano. La Biblia dice en Romanos que el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo, ¿ok? Bien, entonces vamos a pasar esta parte de los atributos que describen el ser de Dios, ¿ok? Entonces voy a responder aquí una pregunta antes de pasar a este tema, y es: ¿cómo es Dios semejante a nosotros en su ser y en sus atributos mentales y morales? Es decir, sabemos o tenemos por entendido que Dios no es hombre, ¿ok? Eso ya está por entendido. Sin embargo, ¿cómo se nota la imagen de Dios? Entonces, parte de la imagen de Dios es que somos seres morales, que sabemos que ciertas cosas y ciertas acciones que se realizan no están correctas, y eso no es necesario ser cristiano para saberlo. Simplemente es algo que ya traemos en la conciencia y es parte de la imagen de Dios. Por decir, voy a poner un ejemplo. Todos sabemos que el codiciar algo que no es nuestro, principalmente la mujer del prójimo o el hombre del prójimo, pues todos sabemos que es malo. O sea, es más, hermanos, hasta los hombres que andan en un pecado que es el homosexualismo, saben que eso es malo. O sea, a pesar de que viven en ese pecado, tienen en sus conciencias esa parte de que eso no es bueno. No es que no le agrade a Dios, sino que eso no es bueno. Llegan al punto de matar a la pareja, llegan al punto de suicidarse, de matar a la pareja y matar al cómplice en ese momento, ¿no? Con el cual andan teniendo una aventura. Entonces, no es necesario, hermanos, que la gente, especialmente las personas, sean cristianas para saber qué es bueno y qué es malo. Eso es parte de la imagen de Dios. Algunos, hermanos, la tienen desfigurada, que eso es otra cosa. O sea, ¿qué hizo el pecado? El hombre, cuando fue hecho por Dios del polvo de la tierra, era un hombre completamente perfecto. Perfecto significa que era maduro, que él sabía amar de una manera correcta, sabía tener misericordia de una manera correcta, sabía tener paciencia, sabía tener gozo, sabía depender de Dios. O sea, tenía esa perfección. Cuando entró el pecado, entonces el hombre cayó, dice ahí, el hombre cayó o murió. ¿Qué fue lo que murió? Esa parte de la comunión con Dios, fue lo primero que murió. Recuerden que morir significa separación. Entonces, eso fue lo primero que murió. Después, el pecado fue cambiando muchas cosas. Por eso se le llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, es decir, el hombre conocía el mal. Sí, obviamente conocía el mal. ¿Por qué conocía el mal? Bueno, porque él sabía que desobedecer a Dios era malo. Pero el hombre no sabía en un punto dado cómo tratar con ese tipo de pensamientos. No lo sabía. Por eso Dios le advirtió que no debía comer de ese árbol. Cuando el hombre come, entonces ese conocimiento lo infecta. Ahora sí sabe lo que es el conocimiento del bien y del mal. Pero ¿qué pasó con este conocimiento? Este conocimiento a él lo infectó de tal manera que se inclinó hacia el mal. Entonces, por eso ahora lo que llamamos nosotros una naturaleza pecaminosa. Es decir, esa imagen de Dios perfecta fue rota. Y entonces no completamente fue quitada del ser humano, pero con el pecado fue infectada, y entonces ahora la manera de amar que tiene el hombre ya no es totalmente perfecta. Es una manera de amar que está infectada. ¿Ok? Está infectada por el pecado. Entonces ya vemos un amor egoísta, un amor convenenciero, un amor enfermizo, un amor lleno de celos, un amor lleno de envidias, un amor, o sea, todo eso se va mezclando.
Entonces por eso el hombre llega a conclusiones como que el amor no existe, la amistad no existe, muchas cosas. ¿Por qué? Porque obviamente el amor fuera de Dios no existe, ¿ok, hermanos? El amor del ser humano pues es un amor totalmente pecaminoso. Entonces, también debemos decir algunas cosas aquí, y es que cuando hablamos de atributos comunicables estamos hablando de atributos en los cuales el hombre participa de ellos, pero no totalmente, ya que el hombre no ama totalmente, el hombre no es sabio totalmente, el hombre no es gozo totalmente, el hombre no es no tiene un conocimiento total, ¿ok? Entonces, y ya expliqué un poco por qué. ¿Por qué? Bueno, pues porque el pecado entró en el ser humano y el pecado lo hizo como que ser un hombre tuerto. ¿Okay? Ve algunas cosas espirituales, pero no las puede entender porque se debe de entender en el espíritu. Entonces vamos a estudiar los atributos en 5 categorías. En la primera categoría es esta, los atributos que describen el ser de Dios. Okay, vamos a ver también los atributos mentales, atributos morales, los atributos de propósito y los atributos sumarios. Okay. Hoy me voy a enfocar en los que describen el ser, y si me da tiempo vamos a entrar a los atributos mentales, que son en este caso la sabiduría y la omnisciencia. Entonces vamos a ver el primero, que está aquí, la espiritualidad. Okay. El ser humano, a pesar de que está caído, hermanos, a pesar de que está caído, o sea, de que es un pecador y que está como que, así lo digo yo, tuerto espiritualmente, o sea, ¿a qué me refiero? Que ve algunas cosas espirituales. Es por eso que, por si hay hombres que ni siquiera son cristianos, pero como que dicen que sienten presencias. Es más, yo conocí una persona que fue una persona que conocimos aquí en la casa, que era una persona que ella decía que tenía el don de ver espíritus, y que ella, por si veía espíritus en el hospital, y que a veces la seguían hasta su casa y cosas así. O sea, hay gente que sí tiene esas cosas, hermanos. O sea, no vamos a estar negando esas cosas, o sea, son reales. Recuerden que la palabra de Dios dice que las cosas espirituales, o lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, que las cosas espirituales son más reales que las que vemos, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? El ser humano tiene esa parte también de ser un espíritu. Es decir, que el hombre siente que hay otras cosas fuera de este plano. Entonces, los seres humanos a menudo se han preguntado de qué está hecho Dios, ¿ok? También. Y entonces hay varias preguntas que surgen acá. Por decir, ¿estará hecho de carne y sangre como nosotros? Entonces, ciertamente que no. Entonces, ¿cuál es entonces el material que forma el ser de Dios? ¿Está Dios hecho de alguna materia? ¿Acaso es Dios pura energía? ¿Acaso es algún sentido del puro pensamiento? Vamos a ver este pasaje, Juan capítulo 4, versículo número 23. Aquí Cristo está hablando con la mujer samaritana. Y ve lo que dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ve lo que dice, en espíritu y en verdad. Pero porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, viendo el contexto, del cual voy a leer un poco más, el contexto, Juan capítulo 4, versículo número 17, vamos a leer el contexto para un poquito puntualizar este punto que estamos viendo. Respondió Jesús a la mujer, le dijo, la mujer respondió, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Quiero que vean este versículo, hermanos, Es incorrecto, o sea, si tú sabes que hay una persona que está viviendo en unión libre, no es su marido, Aquí Cristo lo está diciendo, Entonces, como lo dice, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes, o sea, vivía en unión libre, no es tu marido. Vean lo que dice Jesús. Porque no, pues es que ella es mi esposa. Bueno, será tu querer, o será alguien que decidió vivir contigo, pero tu esposa o marido no es. ¿Por qué? Porque el matrimonio, hermanos, no es algo que inventó la sociedad, O sea, quítense eso de la cabeza.
e investiguen bien. El matrimonio inició en el Edén y Dios fue el que instituyó el matrimonio. Por lo tanto, el matrimonio es ante Dios. O sea, en el sentido de que al primero con que el hombre o la mujer se compromete es con Dios. Aunque haya sido en la Iglesia Católica, sí, aunque haya sido en la Iglesia Católica, porque nadie puede legislar el matrimonio más que Dios, ¿ok? O sea, ya vienen otras cosas, por decir que el gobierno legisla y levanta un acta de matrimonio para tener otro tipo de derechos, ¿ok? Pero quiero que lo vean aquí, o sea, muchos dicen, es que es mi esposa y nunca se han casado, o sea, nunca han hecho votos, nunca, pues ahora sí que él nunca se ha comprometido con ella, pues no, o sea, no sé qué sea, ¿no? La palabra correcta en el diccionario es concubinato. Concubinato significa que alguien vive en unión libre, vive o sea, que ante la ley, ellos viven fuera de la ley. Eso significa concubinato. Y aquí Cristo lo dice, que dice, y el que ahora tienes no es tu marido. Seguimos ahí. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Entonces Jesús está hablando aquí del asunto de la adoración, la cual no depende del lugar, ya que Dios es espíritu. Ese es el punto por el cual Jesucristo menciona el pasaje. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, Dios no está supeditado a un lugar físico. ¿Qué? Yo puedo adorar donde yo quiera. ¿Qué? O sea, quiero hablar bien este punto. Obviamente podemos adorar donde yo quiera, o sea, es decir, en el sentido de que, pues si yo me voy no sé, voy a poner un ejemplo, que si yo me voy al Polo Norte, y pues ahí no me puedo congregar, o tal vez me congrego en otra congregación, y Dios está allí, obviamente que sí, vimos los atributos incomunicables, la omnipresencia. Dios está en todo lugar con su misma esencia y toda su esencia y toda su presencia, ¿ok? Ahí está Dios. Entonces, Dios no está supeditado a un lugar. O sea, eso de que diga, no, pues Dios, ya, ¿a dónde va? ¿A qué vas a la congregación? Pues voy a ver a Dios. Pues que eso está mal dicho, porque Dios, entonces Dios no está en tu casa, Dios no está en tu trabajo, Dios no está cuando vas a hacer tus necesidades, ahí Dios no está. O sea, tenemos un mal concepto de esa parte, o sea, que pensamos que Dios está supeditado a cierto lugar, ¿no? Y muchas veces ese pensamiento viene de las películas. Muchas veces vemos que hay películas donde los persiguen los malos y solamente en una catedral es donde ellos no pueden entrar porque ahí es casa de Dios. O sea, es una idea pues muy humana, ¿ok? Pero eso no es cierto. Entonces, Jesucristo está hablando aquí de que Dios no está supeditado a un lugar físico, ¿ok? Entonces, de este modo, no debemos pensar que Dios tiene tamaño o dimensiones, aunque sean infinitas. O sea, ¿cuánto es la altura de Dios? Pues no, Dios es espíritu. Entonces no debemos pensar que la existencia de Dios como espíritu significa que Dios es infinitamente grande. Pues no, tampoco. O sea, tampoco debemos pensar que la existencia de Dios como espíritu quiere decir que Dios es infinitamente pequeño, porque ningún lugar del universo puede rodearlo ni contenerlo. O sea, hermanos, el universo para Dios es una pequeñez, es como un grano de arena. O sea, hasta esa magnitud llegamos. Y yo sé que esto a veces es difícil de comprenderlo o es difícil como de asimilarlo, pero así es. Entonces, no se puede pensar correctamente del ser de Dios en términos de espacio. Como quiera que sea que entendamos la existencia de Dios, Dios es espíritu. ¿Ok? Entonces también debemos ver cómo Dios prohíbe por eso que se levanten algunas imágenes de Él. Vean lo que dice este pasaje. ¿Ok? Éxodo capítulo 20 versículo número 1.
habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que sea arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿De qué está hablando aquí? Que debemos entender que Dios es espíritu, y que la manera de acercarnos a Dios no es a base de la imaginación, o no es a base de algunos amuletos, o no es a base de lo que yo vea, porque Dios es espíritu, y por eso se requiere nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que yo me acerque a Dios en el espíritu. Parte de esto que Dios está diciendo en estos pasajes es parte de la carne. A la carne le gusta ver, le gusta sentir, le gusta oír. Pero hermanos, también el espíritu tiene 5 sentidos. También hay oídos espirituales, visión espiritual, tacto espiritual, olfato espiritual. O sea, hay todas ese tipo de cosas. Entonces, Dios va a hablar a nuestro espíritu. ¿Cómo es esto? Bueno, que Dios nos va a hacer entender cosas en momentos determinados. No es que yo que me vaya yo al tercer cielo y cosas así que muchos han inventado. Seguimos ahí. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, ¿para qué Dios dio mandamientos? Bueno, hay diferentes propósitos. El primero fue para que Israel fuese una nación. ¿Okay? Israel en ese momento era un pueblo que divagaba en el desierto. Cuando Dios le dio leyes y le dio mandamientos, entonces se convirtió en una nación, porque ya tenía una constitución. Segundo, fue para que el pueblo conociese a su Dios. Dense cuenta que como el pueblo, ellos tenían una idea vaga de lo que era Dios, y entonces se hicieron un becerro. ¿Por qué? Tenían una idea vaga de lo que era Dios. Pero debemos entender, hermanos, primeramente que Dios es espíritu. El lenguaje de la creación de este mandamiento, que no te harás imagen de arriba en el cielo ni abajo en la tierra, es un recordatorio de que el ser de Dios, su modo esencial, su existencia, es diferente a todo lo creado. ¿Okay? O sea, Dios no puede ser una planta, Dios no puede ser un animalito, ni Dios puede ser un planeta. O sea, todo ese tipo de rollos que muchas veces la gente saca, o que la gente tanto razona, pues es un razonamiento de un pensamiento caído. Entonces, concebir a Dios en términos de alguna cosa en el universo es representarlo erróneamente, limitarlo, pensar que es menos de lo que realmente es. O sea, igual, fíjense bien, o sea, reducir a Dios a una imagen es decir que Dios es tan pequeño como mi pensamiento. Imagínense nada más. O sea, es una ofensa para Dios. Hacer un ídolo del Dios tal como un becerro de oro, por ejemplo, puede haber sido un esfuerzo de pintar a Dios como un Dios fuerte y lleno de vida, como un becerro. Pero decir que Dios es como un becerro era una afirmación horripilante y falsa en cuanto al conocimiento, sabiduría, amor, misericordia, omnipresencia, eternidad, independencia, santidad, justicia, rectitud y cosas por el estilo. O sea, imagínate que alguien dice, aquí está Dios, y tienen ahí una imagen. Están reduciendo a Dios a una imagen que no camina. ¿Te imaginas? O sea, le han quitado varios atributos a Dios por asimilarlo a una imagen que no camina, que no ve, que no escucha, que no habla, que no come, que no existe, porque tienen que cuidarlo a los hombres mismos. O sea, imagínate la ofensa de reducir al Dios infinito, eterno, santo, omnisciente, omnipresente, reducirlo a una imagen. Por eso Dios lo prohíbe rotundamente. ¿Por qué? Porque no hay nada que se le compare. O sea, es un error rotundo comparar a Dios con algo de la creación. O sea, Dios ha hecho toda la creación, cada parte de ella. Y cada parte de la creación refleja un poco la gloria de Dios, pero no es Dios. ¿Ok? Así que Dios no tiene cuerpo físico, ni tampoco está hecho de materia como el resto de la creación.
Todavía más, Dios no es meramente energía o pensamiento ni ningún otro elemento de la creación. Eso es lo que piensan los testigos de Jehová, hermanos. Los testigos de Jehová piensan que el Espíritu Santo es la energía poderosa de Dios. Entonces por eso dicen que ellos, Dios solamente es el Dios Padre. Ellos nada más, por eso se llaman testigos de Jehová, porque ellos nada más veneran al Dios Padre, y el Hijo nada más es como un mensajero, como que ellos no lo ponen de Dios, y el Espíritu Santo para los testigos de Jehová es solamente como que la fuerza de Dios, el poder de Dios manifestado, ¿okay? Lo cual es simplemente una erroneidad de los testigos de Jehová y los testigos de cualquiera que crea este tipo de doctrina, hermanos. Como lo dice Juan en primera de Juan, es el anticristo, ¿ok? Entonces, Dios no tiene cuerpo físico, ni tampoco está hecho de materia, ¿ok? Él no es como el vapor, o la neblina, o el aire, ni espacio, todos los cuales son creados, ¿ok? Debemos entender, Dios no se parece a nada de lo creado. El ser de Dios ni siquiera es exactamente como nuestro espíritu que tenemos nosotros, porque esto es algo creado que evidentemente puede existir solo en un lugar a la vez. Entonces, este punto es importante. Entonces, ¿cómo podemos definir este atributo de Dios que es la espiritualidad? Bueno, la espiritualidad de Dios quiere decir que Dios existe como un ser que no está hecho de materia alguna. No tiene ni partes ni dimensiones. Nuestros sentidos corporales no lo pueden percibir y es más excelente que cualquier otra clase de existencia. Es decir, como lo vimos en los atributos incomunicables, Dios es independiente. Es decir, Él no necesita comer, no necesita dormir, no necesita descansar, Él nunca se cansa, Él nunca duerme, Él nunca tiene que alimentarse, Él no depende de que la creación exista, ni depende de que los hombres lo adoren. Dios es independiente, ¿ok? Y en esa independencia también vemos que Dios es espíritu. Entonces, porque es un atributo comunicable, ¿ok? Si lo vamos a analizar de esta manera, entonces sería que este atributo no sería incomunicable. Bueno, sí, podríamos decir que de alguna manera sí, ya que nosotros no somos espíritu en un sentido como Dios, ¿ok? No obstante, sí somos un ser que somos espíritu, hermanos. ¿Ok? Vean lo que dice este pasaje. Juan capítulo 1:18 dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿qué quiere decir? Se ve que no hay otra, se ve, o en este caso, perdón, este es de otro atributo. Voy a decir otro pasaje, Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahorita no me voy a meter, porque hay una doctrina aquí, hermanos, que muchos piensan que por decir que el ser humano es tripartito, ¿no? Que tiene cuerpo, alma y espíritu. Y eso se le llama la doctrina del hombre tripartito. Pero hay otra doctrina que tiene más versículos en la Biblia, que se llama la doctrina del dualismo. ¿Qué dice la doctrina del dualismo? Bueno, solamente lo voy a decir por encimita, no me voy a meter de lleno en esto porque no es el tema, pero se dice que el hombre es nada más cuerpo y espíritu, nada más tiene esas dos partes, cuerpo y espíritu. Entonces, el Espíritu Santo entra en nosotros cuando creemos, habita en nosotros. Recuerden que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y el Espíritu se comunica con nuestro espíritu. ¿Cómo es esto? Bueno, una de las cosas por las cuales Dios se comunica con nuestro espíritu es a través de las Escrituras. Esa es la más común. Hay otros puntos cómo se comunica, pero esa es la más común. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando se predica la palabra, tú escuchas la palabra
y parece que como que tú sientes que te está hablando a ti, ¿no? Como que tú sientes que te está hablando de tu vida, está hablando de lo que tú estás sintiendo, de lo que tú estás viviendo, el cómo estás pensando. Ese es el espíritu hablando a tu espíritu y revelándote o enseñándote algo que tal vez tú lo tienes presente pero no lo entiendes o simplemente lo quieres ignorar. Otra parte, otro punto que Dios utiliza son las circunstancias. ¿Ok? Las circunstancias, ¿cómo es esto? Bueno, que a lo mejor sucedió algo en tu trabajo, sucedió algo con tu familia, precisamente ese momento que tenías planes te enfermaste y en ese momento no lo entiendes, pero después Dios habla a tu espíritu enseñándote por qué sucedieron las cosas. ¿Por qué Dios permitió XY situación en tu vida? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre lo que el Espíritu Santo te va a hablar, siempre te va a guiar a la obediencia y a la gloria de Dios. Si algo te está guiando a que tú hagas tu propia voluntad y a que hagas tu propio capricho, no te engañes, no es el Espíritu Santo, ese es tu yo, tu carne, es el enemigo que te está hablando diciéndote que tú debes hacer eso. ¿Eh? Dios siempre va a hablar por su palabra y no se va a contradecir. Ok, eso es muy importante. Dios no se contradice. O sea, Dios no te está diciendo por aquí que esto no le agrada y por aquí te dice que sí. O sea, Dios no es así, O sea, perdónenme, pero muchos de ustedes piensan que Dios es así. Piensan que porque ustedes lo ven de una manera, Dios lo va a ver de así. No. Si Dios ya dijo que no en su palabra y si Dios ya puso las instancias, ya puso las reglas, así es y así siempre va a ser. Recuerden que la palabra de Dios es eterna. O sea, aquí no es de que no, pues es que ya eso fue en el tiempo pasado. Recuerden que la palabra de Dios es eterna y en la palabra eterna no hay tiempo. O sea, por favor, hermanos, para que ustedes entiendan esa parte, o sea, dejen de estar pensando que porque tú aceptas cierto pecado, Dios lo tiene que aceptar. No, o sea, para Dios se sigue siendo pecado aquí en China, Entonces, ¿por qué es un atributo comunicable? Bueno, porque cuando Dios formó al ser humano, puso un espíritu en él. ¿Para qué? Para que Dios pudiese comunicarse con él. Entonces, no es un espíritu igual al de Dios, pero sí somos espíritu. Los animalitos simplemente tienen vida. Tienen vida, cuando ellos mueren, siguen un ciclo, como lo dijo el Rey León. ¿Cuál? El ciclo de la vida, mueren, van a la tierra, ellos alimentan la tierra para que produzca pasto y así va siendo el ciclo de la vida. Por eso los animalitos buscan reproducirse, porque vamos a ponerlo así, esa es su programación, así están programados. El ser humano no. El ser humano tiene otras limitantes, ¿no? O sea, que solamente dentro del matrimonio, solamente con una sola mujer, un solo hombre, cosas así que Dios ya ha impuesto porque Dios es un ser moral y donde puso toda esa programación, la puso en el espíritu, ¿ok? Bien, vamos a ver otro atributo incomunicable, la invisibilidad. La invisibilidad. Dicen, no, pastor, es que eso no lo tenemos nosotros, yo no soy invisible. Bueno, voy a explicar a qué nos referimos con este atributo. Relativo a la espiritualidad de Dios es el hecho de que Dios es invisible. Sin embargo, podemos también hablar de las maneras visibles en que Dios se manifiesta y la invisibilidad de Dios se puede definir como sigue. ¿Okay? Lo voy a definir. La invisibilidad de Dios quiere decir que nosotros jamás podremos ver la esencia total de Dios, todo su ser espiritual, y sin embargo Dios se nos muestra mediante cosas visibles y creadas. ¿Ok? Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Ahora sí, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Ok? Es decir, Dios es invisible, pero se hace claramente visible por ciertas cosas. Y una de ellas, como dice Romanos, es la creación. Ahorita voy a explicar por qué es un atributo comunicable. Otro pasaje, Juan capítulo 6, versículo 45.
escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Aquí está hablando Jesús. Entonces, ahora vendría otra pregunta razonable aquí. ¿Qué hacemos con este pasaje? Mira, Éxodo capítulo 33, versículo 9. ¿Qué hacemos con este pasaje? Dice aquí, voy a leer un poquito más antes de pasar a ese pasaje. Éxodo capítulo 33, versículo 9. Ese es el contexto. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Ok? Capítulo 33, versículo 21. Y dijo, aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, dice aquí, y tú estarás sobre la peña. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? El contexto es que Moisés pide ver la gloria de Dios. Dios le dice que no es posible, por cuanto cualquiera que lo vea va a morir irremisiblemente. ¿Okay? Va a morir irremisiblemente. Entonces, Dios le dice que le va a mostrar las espaldas, sus espaldas, pero que no lo puede ver completamente. Dice aquí, versículo 22, cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Este pasaje es muy interesante porque nos habla de que, recuerden que él dice en la palabra de Dios, pondrás mis pies sobre la peña y estaré seguro. La peña en las escrituras, hermanos, es un símbolo de Cristo. Este pasaje nos dice que la gloria misma de Dios fue reducida, o no, la palabra no es la correcta, reducida, más bien la palabra correcta fue que la gloria de Dios fue encarnada en Cristo. Entonces, si queremos ver la gloria de Dios como lo anhelaba ver Moisés, tenemos que ver a Cristo. Él es la acción visible de lo invisible. ¿Ok? Entonces, esta secuencia de versículos y otros parecidos en el Antiguo Testamento indica que en cierto sentido no se podía ver a Dios, pero también hubo alguna forma o manifestación de Dios que por lo menos en parte era posible que el hombre viera. Dios es invisible, porque Dios es espíritu, Dios es invisible, pero de alguna manera Dios se hizo visible. Dios se hizo visible. ¿Cómo? Bueno, se hizo visible a través de las obras que Él hace. ¿Ok? Entonces, es correcto por consiguiente decir que aunque nosotros jamás podremos ver la esencia de Dios, Dios nos mostrará algo de sí mismo mediante cosas visibles y creadas. Y esto sucedió de diferentes maneras. Recordemos este pasaje. ¿Ok? Recordemos este pasaje. Pero Romanos capítulo 1, versículo número 18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con la perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Fíjate cómo lo dice. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen excusa para no conocer a Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Dice ahí, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se lo ha hecho evidente. Estoy leyendo Romanos capítulo 1, verso 19 en traducción viviente. Entonces,
el Dios invisible se ha hecho visible por diferentes maneras. La más grande, Jesucristo. Esa es la más grande. Pero a través de los tiempos, también Dios se ha hecho visible a través de la creación misma. Ahora, en el Antiguo Testamento hay varias evidencias, esto se le llama teofanías, así se le llama, teofanías. ¿Qué cosa es una teofanía? Pregunta de examen, ¿eh? ¿Qué cosa es una teofanía? Bueno, una teofanía es una aparición de Dios. En este caso, en el Antiguo Testamento tenemos varios ejemplos, voy a poner algunos. Entonces, en estas teofanías, Dios tomó varias formas visibles para mostrarse a algunos individuos. Esa es una teofanía, es una aparición de Dios. ¿Ok? Eso es una teofanía. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto. Por decir, en Génesis capítulo 32, versículo 22, dice ahí, se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jaboc. Aquí está hablando de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. O sea, se ve que pasó la noche, no sé, no dice que 1 hora, pero yo creo que a lo mejor vamos a poner una hora, a la 1 de la mañana. Y empezó, dice que a luchar con un varón hasta que rayaba el alba, 5 o 6 de la mañana. Y cuando el varón vio que ya no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, o sea, le tocó la cintura. Y entonces, en ese momento ya no tenía fuerza y andaba en un solo pie. Andaba en un solo pie. Este pasaje, hermanos, también tiene algunas enseñanzas. Durante toda la vida de Jacob, Jacob siempre confió en su fuerza física, confió en su astucia. O sea, confió siempre desde que conocemos a Jacob, lo conocemos porque le robó la primogenitura a su hermano. ¿En qué confió? Su astucia. Sabía engañar, sabía mentir. Y todo el tiempo hasta este momento, siempre confió en su astucia, siempre confió en su fuerza, ¿ok? Siempre confió en eso. O sea, es como típico ser humano o típico joven, ¿verdad? Que confía en su juventud, confía en lo poco que sabe, confía en que él tiene pues, muchos conocidos, cosas así, ¿ok? Entonces, lo que Dios hizo fue descoyuntarlo, o sea, dejarlo sin fuerza de un pie. Entonces ya no tenía equilibrio suficiente para que entendiera Jacob que si él quería bendición, tenía que dejar de confiar en él mismo. Eso lo vemos en los pasajes siguientes. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿Por qué este varón sí lo pudo bendecir? Bueno, porque es una teofanía. Es Dios mismo que se manifestó en un varón. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Porque dijo, lo que significa Peniel es, vi a Dios cara a cara, lo entendió. Entendió que Dios se le había manifestado y fue librada mi alma. O sea, fue una teofanía. Eso se llama una teofanía. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¿Por qué? Porque se le descoyuntó, o sea, como que se le salió. Pero desde ese momento, hermanos, desde ese momento Jacob dejó de confiar en sí mismo. Jacob, desde ese momento, ya no fue el mismo. En toda su vida pasada antes de este suceso confiaba en él, su sabiduría, su sagacidad, su fuerza, lo que él creía que era lo correcto, él confiaba en eso. Desde este momento ya no más. Ahí se convirtió, o Dios le cambió el nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios y con los hombres y sale vencedor. Vamos a ver otro ejemplo de otra teofanía. En Jueces capítulo 13 verso 20 vemos aquí el anuncio de el nacimiento de Sansón.
Dice aquí, dice versículo 20, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y su mujer. Manoa era el padre de Sansón, los cuales se postraron en tierra. Aquí el ángel de Jehová es una teofanía de Cristo o de Dios. ¿Okay? Es una teofanía, una manifestación visible. Hicieron un altar para, pues obviamente, el punto aquí, si ustedes leen todo el capítulo, es que el ángel de Jehová se les apareció y les dijo que iban a tener un hijo. Y que ese hijo sería Nazareo. Sansón. Sería Nazareo. Y que libraría a Dios a Israel de los filisteos por la mano de Sansón. Entonces, lo que ocurre, hermanos, si ustedes han escuchado la serie de la autoridad delegada, lo que vamos viendo es que cada vez que cae alguien en pecado, o sea, si su vida es una constante de pecado, ¿sabes lo que va a ocurrir después? Le cuesta mucho creer. O sea, al principio, o sea, un cristiano nuevo, un cristiano que es recién convertido, tú le dices algo de la Biblia, tal vez choco y lo cree, porque él está convencido de la fe. Pero va pasando el tiempo y cuando el cristiano no se mantiene en santidad, cuando el cristiano no se mantiene puro ante Dios, no se mantiene buscando el rostro de Dios, ¿sabes lo que va a pasar? Pasa con el cristiano es que le cuesta ya creer. Ya pone la Biblia en tela de juicio. Lo que antes era innegable y lo que antes era algo que si lo dice así es, ahora lo pone en tela de juicio. ¿Sabes qué está manifestando? Está manifestando que no se ha guardado en santidad y es tanto la estadía que ha estado en el pecado que ya le cuesta creer. Date cuenta, o sea, al principio los jueces no les costaba creer. Dios llamaba a un juez y él obedecía, pero va pasando el tiempo, llegamos con Gedeón y Gedeón ya pide señal. ¿Por qué? Porque no cree. Y más adelante, que este fue uno de los últimos jueces de Israel, que fue Sansón, vea, los padres les cuesta creer. Entonces por eso hacen un altar. Luego dice, el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa, ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, o sea, que era una teofanía. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. ¿Verdad? Lo entendieron, ¿por qué? Por la manifestación y por las obras que Dios hizo en ese momento. Versículo 23 dice, y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiese mostrado todas estas cosas, fíjate, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Entonces es obvio que la manifestación más grande de Dios es Jesucristo. Y voy a acabar con este pasaje. Hebreos capítulo 1, verso número 1. Tengan en mente el pasaje que leímos de Moisés cuando dice que lo puso en la peña. Hace mucho tiempo, los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados y lo hicieron muchas veces y de muchas maneras. Pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo. Porque por medio de él, Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su poder. Fíjate que dice, el Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre, y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados, y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Entonces, Cristo es esa peña por la cual podemos ya no ver solamente las espaldas de Dios, sino vemos, como dice la palabra, como a cara descubierta. Es decir, cuando entendemos algo de Cristo, de la persona de Cristo, cuando conocemos más de Cristo, conocemos más de Dios. ¿Ok? Entonces, la persona de Jesús, tenemos esta manifestación visible, única de Dios en el Nuevo Testamento, que no estaba disponible para los creyentes
en el Antiguo Testamento donde vieron teofanías. Entonces, ¿por qué es un atributo comunicable la invisibilidad? Bueno, porque el Dios invisible se hace visible como nosotros nuestras intenciones se hacen visibles con nuestras acciones. Recuerden lo que Cristo dijo. No lo que entra contamina al ser humano, sino lo que sale. Lo que sale. ¿Por qué? Porque dentro del corazón, y ahí se ven manifiestas, salen los adulterios, las fornicaciones, los celos, iras, contiendas, los homicidios, las borracheras. O sea, eso invisible que no se ve en el corazón, se hace visible por las obras. Así como Dios es invisible, pero se hizo visible por las obras y el punto más grande de manifestación es Jesucristo. Ok, hermanos. Bien, aquí lo voy a dejar. Lo voy a dejar porque sigue después ya los atributos mentales, que el primero es la omnisciencia. Vamos a estar estudiando la omnisciencia. Entonces aquí lo vamos a dejar en los atributos mentales. Vamos a estar estudiando la próxima semana, si Dios lo permite, esta parte. Que Dios los bendiga, hermanos. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana para nuestro estudio de una fe que impulsa, que ya estamos terminando la carta y por lo menos iniciaremos con otra serie. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.